La Iglesia, la Gran Comisión de Jesucristo, presenta su programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Un tiempo valioso de acercamiento espiritual para meditar, orar y adorar a nuestro Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo y la guía de la palabra escrita de Dios. Bienvenidos. Amigos y hermanos, el Señor les bendiga. Venimos estudiando y meditando acerca de los 10 mandamientos. Y dijimos que los 10 mandamientos reflejan el carácter de Dios. Más que yugos o simples mandatos, lo que representan es un privilegio inconmensurable. Porque a través del cumplimiento de esos mandamientos, lo que hacemos es reflejar a Dios, parecernos a Él, y por lo tanto, mediante la obediencia a esos principios, parecernos a Dios e identificarnos con Él y hacer posible que se convierta en amigo nuestro, o más bien nos permite convertirnos en amigos de Él. Y hemos descubierto que cada mandamiento refleja una característica especial y excepcional del Dios vivo. Y dijimos que en primer lugar, Dios es único. No hará dioses ajenos delante de mí. Dios es espíritu. No te hagas imagen. Dios es una persona. No tome el nombre del Señor en vano. Él es una persona. Además, Dios es santo. Reconózcalo un día a la semana. Perfecto. Dios es soberano. Honra a tu padre y a tu madre. Cuando alguien no honra a sus padres, le está diciendo a Dios que Él no es soberano ni es autoridad. Porque el primer reflejo de la autoridad de Dios, de la soberanía y el señorío de Dios en la tierra, son los papás. Ellos reflejan, independiente de su naturaleza humana, limitada, con todo y eso, reflejan espiritualmente la autoridad de Dios. En sexto lugar, amigos y hermanos, Dios es misericordioso, porque Él dice, no matarás. Dios es misericordioso. No destruya, no descalifique, no acabe, no elimine, no mate a otro ser humano, ni física, ni emocional, ni sentimental, ni espiritual, ni en ningún terreno, campo, ni dimensión. No matarás, porque Dios es misericordioso. Padre eterno, cuánto anhelamos parecernos a ti, para ganarnos el derecho a ser tus íntimos, porque tú no caminas con alguien diferente a ti. Tu palabra pregunta, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Pues bien, la respuesta es no. No pueden andar juntos. Y tú eres un Dios misericordioso. Y siendo misericordioso, no caminas íntimamente, sino con los misericordiosos. Gracias, Señor, por mostrarnos este ángulo refulgente de tu carácter, la misericordia, y por llamarnos a practicarla. Gracias por mostrarnos el camino para caminar contigo y ser beneficiarios de tu bondad. En el nombre de Jesús. Amén.
Sí, amados, en Éxodo capítulo 20, los 10 mandamientos, y en el versículo 13, dos palabras: no matarás. ¿Por qué? Porque Dios no es implacable, no es destructor o condenador definitivo del ser humano. Él no mata por maldad o venganza. En el Antiguo Testamento, el hombre se mostró perdido y sin esperanza. Cuando uno mira en Génesis capítulo 6, una vez que el hombre cae en Génesis capítulo 3, se vuelve una bestia, un animal que vive como los animales, guiado, regido por la sensorialidad, por los sentimientos, por los intereses personales y por sus inclinaciones naturales. Y entonces, por ejemplo, ahí aparece en Génesis capítulo 6, los versículos 5 y 7, 5 al 7, donde dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Si para Dios era mucha, imagínense lo que significa el término mucho para Dios. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. De continuo. Pensaban en hacer mal, dañar al otro, robarle, engañarlo, maltratarlo, hacerle mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Bueno, Dios no es hombre para que se arrepienta, pero sí se duele, le dolió haber hecho al hombre. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me duele haberlos hecho. Amén. Sin embargo, es interesante que después de ese versículo sigue el siguiente, el 8, que dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ante la maldad del hombre, destructiva y destructora, que amerita en honor a la justicia, porque Dios es justo y nunca llama al malo bueno ni al bueno malo, tiene que aplicar disciplina, castigo, corte. Hay un cáncer y con el cáncer no se juega. El cáncer requiere extirpación. Si se deja lo malo que no se ha curado, contagia lo demás, hace metástasis. ¿Qué hay que hacer? Extirparlo. Simple y llanamente. Hay algunos grados de maldad que han llegado a tales niveles que necesariamente, y hay, si no se hace así, son catalogados de cáncer. Ya no es una inflamación, ni una deformación, ni una malformación, sino un cáncer. No es ni una infección, ni una inflamación, ni una deformación. Es cáncer. Amerita amputación, extirpación, so pena de que afecte todo el cuerpo y lo mate. Claro, y ese fue el problema de Génesis 6 después de Génesis 3. El pecado, la maldad, corroyó, carcomió hasta los tuétanos a toda la humanidad. La paga del pecado es la muerte. Así que el único que la puede aplicar es la autoridad suprema, Dios. Ha podido raer, repito, en honor a la justicia, porque Dios es justicia antes que todo. Ha podido raer, acabar con toda íntegramente la humanidad. Y hubiera sido justo, hubiera sido correcto. Pero es interesante
buscó a alguien por su gran misericordia. Buscó a alguien que fuera justo y lo encontró, Noé. Entonces no lo incluyó dentro de todo ese batido de juicio, sino que lo apartó, lo separó para de él sacar una nueva generación de seres humanos. Venimos de Noé, el arrepentido, el que mantuvo la sanidad, no le cogió, no le hizo metástasis, al resto los barrió. La autoridad máxima, suprema, debe extirpar, debe cortar, pero él tuvo misericordia. El único que puede extirpar es la autoridad suprema. En el caso del cuerpo, cualquiera no puede ir rompiendo a cualquiera, quitándole un órgano porque tiene cáncer. Hay que ir a la autoridad, al médico. En el caso de las naciones, cualquiera no puede ir matando a otro porque esa persona es un cáncer social. Nadie puede matar a otro. El Estado sí, dice la Biblia, es la autoridad suprema, porque hay miembros de la sociedad que ya no tienen reversa, deben ser cortados. Eso es bíblico, es lógico, es elemental. Las naciones que tienen la pena de muerte tienen más justicia proporcional, más rectitud, menos peligros de convivencia. Las naciones que no tienen la pena de muerte son más impuras, más peligrosas, más injustas, más perversas y pervertidas. No hay temor de Dios. Hay menos impunidad en las naciones, pero mucha menos en las naciones que tienen la pena de muerte. Eso está demostrado hasta la saciedad. Las naciones como la nuestra, Colombia, que no tiene pena de muerte, está saturada de impunidad. Es más, los valores colectivos se tergiversan cuando el Estado no corta a los que tiene que cortar. Y terminan la colectividad viendo a los malos buenos y a los buenos malos. Finalmente se tuerce todo. Pero nosotros a nivel personal, ¿qué debemos hacer? Tener misericordia. Misericordia. No podemos andar matando gente, ni física, ni emocional, ni sentimental, ni económica, ni espiritual, ni mental, en ninguna área. No matarás. Dejémosle el privilegio, aunque algunos no entienden eso, de cortar a los miembros ya degenerados, corrompidos y sin esperanza. Dejémosle eso a la autoridad suprema. El Señor mandó cortar a los miembros enfermos que ya no tenían reversa, ya no tenían posibilidad de restauración. Hubo naciones que Él mandó raer. Siempre hay que recordar pasajes como Primera de Samuel 15, donde el Señor le dice a Saúl: vaya donde esta gente y borre hombres, mujeres y niños, hasta niños de pecho. ¿Por qué? Y hasta los animales, ¿saben? ¿Por qué? Porque eran pueblos, dice allí, perversos, pervertidos, y eran pueblos contaminados. Ahí no cabe la misericordia. Eso es perversidad. Creer que al malo hay que tratarlo con misericordia, y es más, sin arrepentimiento, ya contaminado, es hipocresía, y es más, es maldad, y es ignorancia y torpeza peligrosa. Estos pueblos inclusive eran pueblos que se ayuntaban con animales, tenían enfermedades horrendas, bestiales, practicaban el bestialismo y un montón de cosas más. Tenían enfermedades terribles, sífilis y una cantidad de enfermedades bestiales, y eran la cuna de la civilización. Donde el Señor no los hubiera mandado raer, estoy seguro, amigo oyente,
que usted y yo estaríamos, y nuestros hijos y sus hijos estarían chorreando pus por los ojos y mil cosas más. Pero lo hizo por usted. Lo hizo por guardar la siguiente generación humana y por guardar a su pueblo Israel para que no se contaminara y nos trajera la palabra, la revelación de Dios. Así que lo hizo en el fondo por misericordia con usted, conmigo. Por ello mandó limpiar y por ello estableció implícitamente la pena de muerte por parte de la autoridad superior. El Estado lo mandó el Señor, le dijo a David: vaya y acabe con este otro pueblo. No tenga misericordia, no tema. Son malos y redentos, nunca arrepentidos. Los violentos de una nación, cuando no reconocen su maldad, no se arrepienten, no restituyen, se justifican y además de eso piden más derechos, no son sino hijos del diablo. ¿Qué debe hacer el Estado? Raerlos, barrerlos. Y Dios tiene misericordia de ese país. Pero si los encubre, los justifica, los reivindica y lo peor, los posiciona, Dios termina despreciando esa nación. Dios termina odiando eso, porque eso es injusto y la injusticia es diabólica y enfermiza. Dios es misericordioso con el arrepentido. La primera palabra que el Señor dijo fue: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hay que arrepentirse para alcanzar la misericordia. Y repito, la misericordia implica reconocimiento, humillación, restitución, humillación, no pedir derechos, ningún privilegio ni ningún derecho, acorde con la verdad. Es necesario agachar la cabeza y públicamente apartarse y esperar la misericordia de la gente. Pero si no hay eso, es porque ya hay metástasis. Debe haber corte. Dios es misericordioso a nivel personal. No matar. Nadie tiene derecho a levantar un dedo para matar a otro. Nadie. No importa el mal que haya hecho. Pero el Estado sí lo debe hacer. Mientras tanto, el Señor ama la vida. El Señor, como allí todos son malos, los barrió con el diluvio, pero salvó a Noé. Tiene misericordia. Así es con nosotros. Sacrificó a su Hijo Jesucristo por justicia. Alguien tenía que pagar. Él no es torcido, no se acomoda. El malo debe ser juzgado. Y declaró a su Hijo inocente, digno de ser juzgado. Y hizo justicia contra él pensando en nosotros, para que cuando creamos, nuestra maldad sea pagada por el sacrificio de Jesús, por demás horrendo y tenebroso. Se hace justicia con nosotros. Jesús, o más bien Dios Padre, hizo justicia con nosotros, cargando nuestra maldad en el cuerpo de Jesucristo, su Hijo. Y con nosotros tiene misericordia. Tuvo misericordia y tendrá misericordia. Es el acto de misericordia más portentoso que existe. Nos declara libres, perdonados y eternamente salvos solamente cuando creemos en la justicia de Dios manifestada públicamente y en medio de la historia en la cruz. Seamos entonces misericordiosos con los demás a nivel personal, individual, no importa el mal que nos hayan hecho. Seamos capaces de perdonar, de amar, de orar, de interceder por los que nos hacen mal. De hecho, el Señor dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen, allí colgado y desangrado y deshecho, despellejado. Es lo que espera que nosotros hagamos. No matemos en ninguna área. Tengamos misericordia, porque Dios tuvo de misericordia con cada uno de nosotros, contigo y conmigo, solo por la fe. Él fue el que pagó.
Oremos. Oh amado Padre Celestial, eres maravilloso, Dios de Israel. Gracias por tener misericordia con nosotros y no matarnos, no condenarnos como nos lo merecíamos. En honor a la justicia, porque tú eres justo, debíamos ser condenados, matados y echados al infierno, para que tú siguieras siendo santo, y esa era la verdad. Pero tuviste misericordia, pusiste a otro a pagar la deuda que teníamos. Es más, tú mismo la pagaste. Oh Señor, anhelamos identificarnos contigo, mostrando ese tipo de misericordia con nuestro prójimo, con nuestros próximos. Oh Dios, nos cuesta, pero Padre, en el poder del Espíritu Santo, sabemos que lo lograremos y lo logramos. Por fe perdonamos y por fe queremos ser misericordiosos con el necesitado, con el desvalido, con el equivocado y hasta con el malvado que nos haga daño. Te reconocemos, te glorificamos. Jehová de los ejércitos es nuestro Dios, en el nombre de Jesús y en la comunión con el Espíritu Santo. Amén. Has escuchado nuestro programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Si deseas recibir una bendición especial del Altísimo, puedes apoyar este mensaje de Dios con una parte de aquello con lo cual te bendice tanto el Señor. Llama ya al teléfono 556-3265 de Cali, Colombia, e involúcrate activamente en la obra de Dios en nuestros tiempos. Recuerda, 556-3265, Iglesia La Gran Comisión de Jesucristo, Cali, Colombia.